Hola chicos, estamos nuevamente muy contentos aquí para tomar nuestro tema número 4. En su libro es la página número 13 y el tema es la vocación de Samuel. Muy bien, vamos a disponernos antes que nada a hacer la oración al Espíritu Santo para que el Señor nos dé unos oídos muy finos y podamos escuchar su palabra y podamos absorberla y llevarla en práctica. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime qué debo hacer. Concédeme conocer lo que quieres de mí y aceptar con paz lo que me suceda. Ayúdame a cumplir la voluntad. Amén. Bien, chicos, les voy a leer una historia y ahorita más adelante la retomamos. Dice, Mateo fue elegido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Tenía muy buenas intenciones y mucho entusiasmo para realizar acciones en favor de sus vecinos. Todo iba bien los primeros meses. Los vecinos reconocían su liderazgo y le tenían mucha confianza. Pero poco a poco, los hijos de Mateo y otros familiares empezaron a tomar ventaja de su puesto. Los vecinos se dieron cuenta de que la casa de los familiares de Mateo y la calle donde vivían estaba mejor cuidada que las otras. Los familiares comenzaron a tomar dinero de la comunidad a escondidas de Mateo y su vida austera cambió por una más lujosa. Mateo se hacía de la vista gorda y aunque trataba de reparar el mal ejemplo que daba su familia, los vecinos le retiraron su apoyo y lo denunciaron las irregularidades. Mateo no volvió a tener un cargo público y sus familiares terminaron en la cárcel. Bien, chicos, nos quedamos con esta historia y más adelante la retomamos. Vamos a leer nuestra cita bíblica. Es primera de Samuel 3, el capítulo 3, del versículo 7 al 14 y del 19 al 20. Samuel no conocía todavía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Comprendió entonces Elí que era el Señor quien estaba llamando al joven y le aconsejó, «Vete a acostarte y si te llaman respondes, habla Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en un sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. «Samuel, Samuel». Samuel respondió, «Habla, que tu siervo te escucha». Y el Señor le dijo, «Mira, voy a hacer en Israel una cosa que hará retumbar los oídos de quienes oigan hablar de ella. Aquel día ejecutaré sobre Elí todo lo que he dicho contra su familia, desde el principio hasta el fin. Ya he hecho saber que voy a castigar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios y no los corrigió. Por eso juro a la familia de Elí que su culpa no podrá expiarse nunca, ni con sacrificios ni con ofrendas». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel, desde Dan hasta Bersabá, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó manifestándose en Silo, pues era allí donde revelaba su palabra a Samuel. La palabra de Samuel es escuchada en todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, chicos. Nuestro tema se llama la vocación de Samuel. Y Samuel era un joven que estaba al servicio del Señor. Él es llamado. Aquí tenemos en la parte del escuchemos unas preguntas. Dice, ¿cómo descubrió Samuel quién le hablaba?
Él vivía con una persona que se llamaba, que era un sacerdote, y él se llamaba Elí. Entonces, Samuel, cuando le habla el Señor, cuando le habla a Dios, piensa que le habla Elí, pero no era así. Entonces, Elí le dice, Elí comprende que quien le está hablando a Samuel es Dios. Entonces le dice que se vuelva a ir a acostar y que responda de cierta manera al llamado. Entonces, ¿cómo? En la en la parte del escuchemos, dice, ¿cómo descubre Samuel quién le hablaba? Pues Samuel, Elí comprendió que era Dios y él es el quien le dice, vete, acuéstate y vas a responder de esta manera. ¿Qué falta cometieron los hijos de Elí? Con lo que acabamos de escuchar, nos dice la palabra que la familia iba a ser castigada porque los hijos de este señor que se llamaba Elí habían ultrajado a Dios y su papá no los corrigió. ¿Cuál fue el mensaje que le dio el Señor a Samuel? Dios le dijo a Samuel, juro a la familia de Elí que su culpa no podrá expiarse nunca, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esta parte es una parte muy delicada, es una parte realmente que no podemos tomar a la ligera, ni decir no pasa nada. Tenemos que tomar mucha conciencia de esto. Hoy el Señor nos está dando un mensaje muy bonito, muy fuerte, y que ahorita que ustedes son niños debe de penetrar esta palabra en sus corazones para que vayan creciendo con esto muy claro. Elí era un juez de Israel. Cuando Samuel era un niño, aunque él era justo, sus hijos, que se creían que heredarían el puesto de su papá, obraban contra el pueblo y ofendían a Dios. Cuando nosotros hacemos acciones en contra de la gente que está a nuestro alrededor, no nada más estamos lastimando a esas personas, estamos lastimando a Dios, estamos yendo contra lo que el Señor nos pide. El Señor, si tú ahorita, por ejemplo, que eres un preadolescente, un niño, no respetas a tus papás, no nada más no estás respetando a tus papás, estás lastimando a Dios. Entonces, estamos haciendo un daño en una persona y en nuestro Señor. Entonces, no nada más hacemos daño a una persona, hacemos daño a más. Y eso tenemos que ser bien conscientes y tenerlo muy en cuenta siempre. Por eso el Señor llamó a Samuel para comunicarle a Elí las consecuencias del mal obrar de sus hijos y reprender a Elí por no corregirlos. Nuestros papás tienen el deber de corregirnos, y yo creo que a ustedes muchas veces sus papás les dicen, no hagas esto, escucha, no respondas, compórtate así, no hagas aquello. Y nosotros como hijos, pues a veces decimos, ay, mi papá, ay, otra vez con eso. Ay, ya está viejito, él ya es de otra época. Muchas cosas incoherentes, porque si tu papá te está llamando la atención por algo, es porque él tiene la experiencia y la responsabilidad de ti. Entonces, no importa cuántos años tengas tú, ni cuántos años tenga tu papá. Tu papá siempre que vea que estás haciendo algo mal, él tiene todo el derecho y todo el deber de llamarte la atención. Y tú como hijo tienes la obligación de ser respetuoso con ese Señor. Y no nada más con los papás, también aquí entran los abuelos. Los abuelos tienen la responsabilidad también de llamarnos la atención. Pero ¿qué pasa? Que a veces decimos, ay, tú no eres mi papá, no tienes por qué llamarme la atención. No, chicos, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto y ser obedientes. Porque si nos llaman la atención, no es porque estemos haciendo alguna cosa bien, estamos haciendo una cosa mal y nos la están corrigiendo, y debemos ser agradecidos porque están queriendo sacar de nosotros algo mejor. Ok, entonces, con el tiempo Samuel fue quien sucedió a Elí, o sea, quien después de que dejó Elí de gobernar, Samuel fue quien fue su sucesor.
como juez de Israel, y el juez reconocía que Dios estaba con él. Samuel fue una persona que no actuó por sus propios méritos, siempre obedeció al Señor. Entonces, pues eso es visible. Si ustedes ven a una persona que dice, yo creo en Dios, pero no nada más es de decirlo, sino también ustedes dicen, esa persona es recta, es honesta, es una persona educada, es una persona servicial, es una persona humilde. Esas cualidades que esa persona tiene, pues es porque Dios está con esa persona, porque esa persona permite que Dios sea quien guíe su vida, y eso se nota, no nada más con la palabra, sino con las acciones. No podemos decir, Dios dice que nos amemos los unos a los otros, y por otro lado yo vaya y me pelee y golpee o insulte a una persona. Ahí yo estaría siendo incoherente. Digo una cosa, pero hago otra. Entonces no. Si tú realmente estás con Dios, aparte de lo que dices, tus acciones deben de reflejar todo eso que dices. Y no es necesariamente que digas, yo soy humilde, yo soy bueno, yo no robo. No es necesario que lo digas. Tus acciones son las que van a hablar por ti. Ok, no basta responder un sí al llamado de Dios o colaborar con Él. Es necesario que nuestra conducta corresponda a un verdadero seguidor de Jesucristo. Esa virtud se llama coherencia, lo que acabábamos de hablar. Hoy en día seguimos ofendiendo a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Por eso debemos hacer caso a las correcciones que nos hacen nuestros papás, porque Dios pedirá cuentas a nuestros padres de la forma en que nos educaron. Un día papá y mamá van a morir y van a estar ante la presencia del Señor, y el Señor les va a decir, yo te di unos hijos, ¿qué hiciste con esos hijos? Los educaste, estuviste al pendiente de su formación. Cuando viste que hacían algo mal, ¿les llamaste la atención? Nosotros como papás, en mi caso, yo me siento muy responsable en ese sentido con mis hijos. Si yo veo que ellos están haciendo una acción incorrecta, mi obligación como mamá es llamarles la atención, es hablarles, no gritarles. A veces pensamos que porque nos regañan no nos quieren, no. Al contrario, cuando yo regaño a mis hijos es porque los amo y porque quiero que ellos sean personas mejores. Y mi obligación como mamá es siempre estar al pendiente de cómo se conducen ellos entre hermanos, cómo se conducen ellos con nosotros como padres y cómo se conducen ellos con la gente que está alrededor. Y cuando yo noto que ellos están haciendo alguna falta de respeto, alguna burla, entonces a solas yo les hago notar eso. Yo les digo, ¿sabes qué, mi amor? Esto no me parece, esto no me gusta, esto no es así. Porque a lo mejor ellos no tienen la mala intención de lastimar o dañar a alguien, pero yo como adulto me doy cuenta y tengo que hacer esa corrección, una corrección amorosa a mis hijos. Entonces, cuando sus papás les llamen la atención, agradezcan que sus papás están preocupados porque quieren que ustedes sean mejores niños, mejores jóvenes, y el día de mañana eso los va a llevar a ser unos adultos mejores. Ok, chicos, en la parte de el dialoguemos, en la página número 14, en el exploremos, hay una frase. Esa frase dice, yo le he hecho saber que voy a castigar a su familia para que siempre, yo le he hecho saber que voy a castigar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios y no los corrigió. Esta es una frase que a mí como mamá me llama mucho la atención. Dios siempre está al pendiente de cómo tú como papá te conduces con tus hijos, de que tus hijos siempre deben de recibir una corrección por parte de los padres. Entonces, en esta semana vamos a quedarnos con esta frase de que si tu papá te está corrigiendo es porque te ama. En la parte del dialoguemos hay una canción. Esa canción la pueden buscar ustedes en los medios electrónicos y la escuchan.
En la parte de abajo de esa canción nos dice que ¿qué es el discernimiento? El discernimiento consiste en la capacidad que nos da el Espíritu Santo para descubrir la voluntad de Dios. Todos tenemos que hacer discernimiento durante toda nuestra vida, durante nuestras acciones. Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que veamos si lo que estamos haciendo es voluntad de Dios. Si es así, vamos por buen camino. Pero si estamos haciendo algo que no es la voluntad de Dios, hay que tomar nota y corregir. Ok, también nos dice que es un director espiritual. Un director espiritual es el que te guía, el que te aconseja. Puede ser un sacerdote, una religiosa o un laico que te da testimonio con su vida de fe. Es algo que, por ejemplo, nuestro sacerdote puede ser un director espiritual y él está haciendo su función, él tiene una misión. Por ejemplo, cuando ustedes vienen todos los domingos a misa, a veces hay personas que yo he escuchado que dicen, bueno, ¿quién le vino a contar mi vida al Padre? Porque tal parecía que estaba hablándome a mí. O hay otras personas que dicen, híjole, ahora sí las pedradas nos cayeron a todos. ¿Por qué? Pues porque el Padre en su homilía, Él habla por medio del Espíritu, el Espíritu Santo habla por medio del sacerdote. Y entonces, cuando nos llegan esas pedradas, es porque nos están corrigiendo, cuando algo estamos haciendo mal. Y entonces Dios no nos abandona así como que ahí los dejo en la tierra y háganse bolas. No, en su infinita misericordia, Dios por medio del sacerdote nos está diciendo, hijo, estás haciendo esto mal, hija, estás haciendo esto mal, hay que corregir el camino, te estás saliendo del camino, hay que enderezar ese camino. Entonces, a veces cuando venimos, más bien, siempre que venimos a misa los domingos tenemos que escuchar la homilía. Si te quedó el saco es que algo tienes que corregir. Y si no te quedó, a ti, pero a otro hermano tal vez. ¿Sale? Entonces, siempre en nuestra vida va a haber personas que estén al pendiente de nuestro actuar y nos van a estar orientando y nos van a estar ayudando para caminar en el camino del Señor. Ok, chicos, en la página número 15 de su libro, en la parte del Caminemos, la palabra de Dios nos propone un ideal hacia el cual debemos de caminar siempre. Hay dos frases. La primera dice, siempre cuidaré que mi forma de vivir corresponda a la de un discípulo de Jesús. Esto ustedes desde ahorita que son jovencitos, tienen que tenerlo muy presente. Su vida su forma de vivir tiene que corresponder a la de un discípulo de Jesús. Si ustedes que ahorita están recibiendo esta formación en el sistema escolarizado del catecismo, dicen cuando van con su familia o cuando van con amigos o cuando van a la escuela, yo voy al catecismo y ya voy por el 5º año de catequesis, pero ustedes no están compartiendo a lo mejor su lunch con alguien que no trae, ustedes no están prestando sus colores cuando alguien se los pide de buena manera, cuando ustedes están empujando por lastimar a alguien de sus compañeritos, ahí ustedes no están siendo buenos discípulos del Señor. Y ustedes son discípulos del Señor, discípulos de Jesús, porque ustedes cada sábado reciben una clase de catecismo, una forma de evangelizar, una mirada del Señor. El Señor les está diciendo, así soy yo, esto te estoy pidiendo, lo tienes que llevar a la práctica. Y en el momento en que tú no lo llevas a la práctica, tu forma de vivir no corresponde a la de un discípulo. Ok, la siguiente frase dice, viviré mi vocación de discípulo con una conducta de acuerdo a los valores cristianos. Nuevamente vemos esta palabra vocación. En estas clases veíamos hace 8 días la vocación de Moisés, hoy estamos viendo la vocación de Samuel, que Samuel fue la persona a la que Dios le da la misión
de decirle a alguien que estaba haciendo algo mal, que corrigiera. Entonces, nosotros también tenemos una vocación y tú tienes que vivir tu vocación de discípulo con una forma, con una conducta de acuerdo a los valores cristianos. Nosotros, si nos decimos cristianos, no podemos ir por la vida haciendo daño a nuestros semejantes. Si somos cristianos, nos tenemos que parecer a Cristo y Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Entonces, de esa misma manera, nosotros que nos decimos cristianos es porque nos parecemos a Cristo. Y al parecernos a Cristo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ok, en la parte del conozcamos viene el sacramento del matrimonio. Hoy la frase dice así: la gracia del sacramento no se recibe solo el día de la boda, está a la disposición de los cónyuges todos los días de su vida juntos. A veces pensamos que, ¡ay, qué bonito! Y cuando es ese día de la boda, pues ya me casé y todo. Y a veces como matrimonio se nos olvida todo lo que implica ese sacramento. Entonces, no nada más la boda fue ese día de la fiesta. Nuestro matrimonio, para las personas que somos casados, es a partir de ahí en adelante. Y todos los días de nuestra vida con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, tenemos que tener una disposición todos los días, no nada más hoy o cuando me siento bien o cuando estoy de buenas o cuando me convenga. Todos los días tenemos que tener una disposición, yo para con mi esposo y mi esposo para conmigo. ¿Por qué es tan importante y por qué les hablamos de esto? Porque ustedes ahorita están pequeños, pero no tardan mucho en empezar a tener novia o novio. Entonces ustedes tienen que ir conociendo lo que es el sacramento del matrimonio para que ustedes cuando tengan una novia elijan bien, porque después a lo mejor esa novia puede convertirse en su esposa o ese novio puede convertirse en su esposo. Por eso es que desde ahorita ustedes vean lo que es el sacramento del matrimonio. Ok, chicos, en la parte del vivamos nos dice, ordenan las sílabas del cuadro en el camino. Tienen una numeración y tienen sílabas. Entonces, por ejemplo, el número 21 corresponde a la sílaba to. Entonces, ahí en ese cuadrito que tiene 21 vacío van a escribir la sílaba to. Y así van a ir formando esa frase. Ok, chicos, pasamos a la página número 16 de su libro y nos dice, platica con el sacerdote de tu parroquia y pregúntale qué es la dirección espiritual. La parroquia tiene una página en Facebook, entonces ahorita aprovechamos esta parte para que ustedes puedan suscribirse a esta página. La página se llama Parroquia La Lupita López Mateos. Ustedes se suscriben a esa página y es ahí donde el padre puede contestar a esta pregunta. Chicos, anímense por favor. Háganle la pregunta al padre. Padre, ¿qué significa dirección espiritual? Y él con mucho gusto les va a responder a esa pregunta en la página de Facebook. Entonces, ahí está Messenger o WhatsApp, ustedes le escriben la pregunta y el padre dará respuesta a su pregunta. Ok, chicos, durante esta semana reza la oración número 3 que viene en el anexo de nuestro libro, en la parte final. Son las oraciones vocacionales. Me dio mucho gusto estar con ustedes y pues llegamos al final. Nos vemos la siguiente semana y muchas gracias. Hasta luego.